Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de los jóvenes que están viviendo, como todo el mundo, pero especialmente la parte más agria de la crisis, que es el paro. Más de la mitad de los jóvenes en Canarias están en paro. En nuestro archipiélago es un auténtico problema social el que están padeciendo. Los jóvenes están de moda, el movimiento del 15M en toda España, en toda Europa los ha puesto de moda, pero están todavía muchas preguntas formuladas sobre el futuro de los jóvenes que hasta hace muy poco hablaban de emanciparse y ahora parece es un sueño utópico. Nos acompaña Estefanía Castro Chávez, la directora general de Juventud del Gobierno de Canarias. Estefanía, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Llevas 10 meses a punto de cumplir un año en el cargo. Yo estaba diciendo en la presentación de que los jóvenes están padeciendo esta crisis casi de una manera, si cabe, más dura, puesto que se les han abortado todos sus sueños cuando empezaban a soñar en emanciparse, irse de casa, crear una familia. Tú estás viviendo eso muy de cerca ahora. ¿Lo estás notando en primera línea? Sí, sí, se percibe una apatía tremenda entre los jóvenes, además están desmotivados, no creen en nada, ni los políticos tampoco. No creen en que realmente se le den soluciones reales a su situación, donde en este momento incluso la propia formación ya cada vez se les limita más a través de recortes en las becas, de que se les aumente los criterios para poder acceder a las mismas, así como la propia incremento de las tasas universitarias. Todo ello hace que se desmotiven muchísimo y eso pues, evidentemente nos preocupa sobremanera. En ocasiones dar soluciones a estos jóvenes, que por supuesto yo también lo soy y he sufrido también muchos de los problemas que ellos tienen en este momento, pues te sientes a veces muy motivada porque realmente piensas que cualquier esfuerzo que hagas al respecto va a ser positivo y va a sumar, pero tampoco tienes la panacea ni muchísimo menos una receta que te permita ser lo suficientemente eficaz. Pero sí es cierto que desde la Dirección General de Juventud creemos en los jóvenes, creemos en el potencial que ellos tienen y los consideramos como ciudadanos realmente ciudadanos importantes y que además en este momento de crisis económica entendemos que el hecho de que haya una crisis económica no puede haber una crisis en la percepción que tenemos hacia los jóvenes. Hace algún tiempo se hablaba de la generación Nini. Ahora se habla de la generación perdida ya definitivamente. Definitivamente, ¿no? ¿no? Es lo peor que se le puede decir a los jóvenes, generación perdida, me parece brutal. Con no ser cierto tampoco, porque evidentemente siempre hay salidas, ¿no? Siempre hay salidas, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que las salidas que ahora mismo le podemos dar a los jóvenes no son salidas que al igual nos gusten demasiado, ¿no? Pero también es cierto que tenemos que ser optimistas, hay motivos para hacerlos, tenemos una generación de jóvenes en Canarias que están muy preparados. Siempre decíamos, la generación más formada, ¿para qué habremos dicho nada? La generación más formada de la historia de Canarias, y viene una crisis y los deja en la estacada. Es que tenemos una generación de jóvenes muy preparados, pero en este momento el mercado laboral en Canarias no es capaz de reabsorber toda esa generación de personas y jóvenes preparados. En este momento se tiene que reactivar. ¿no? Están muchos de ellos emigrando, la famosa fuga de talento. Y de lo bueno es que yo no creo que tengamos que primero tener una percepción de la inmigración como en su momento... Sí, más movilidad que inmigración. Exactamente, yo lo entendería como un plan de movilidad que podría entenderse de tres maneras: la movilidad formativa, la movilidad laboral y la movilidad funcional. A nosotros la que más nos interesa es la movilidad funcional dentro de nuestra comunidad autónoma, porque eso generaría empleo y supondría que colocaríamos a nuestros jóvenes formados en los diferentes puestos de trabajo, pero la realidad es que en este momento eso es casi que una tarea ardua, porque tenemos que implicarnos todos, no solamente la Dirección General de Juventud, sino educación, empleo y efectivamente todo esto que se refiere a la formación, nunca está de más formarse, en el sentido de que yo recuerdo, esto es una anécdota, que una profesora decía, bueno, no es lo mismo trabajar formado en un trabajo, aunque sea una cualificación menor, siempre tendrás posibilidades de poder crecer internamente dentro de la empresa o incluso el propio proceso natural que te lleva a un trabajo más acorde a tu formación que estar desempleado o no estar formado. O sea, por lo tanto, la formación nunca sobra, efectivamente, nunca está de más, nunca tiene un espacio completo, porque la formación tiene que ser un proceso de formación a lo largo de tu vida, desde la infancia hasta la edad adulta, incluso es un proceso que nunca acaba. Efectivamente. Decías una cosa ahora, tenemos la generación más formada de la historia, pero también es verdad que tenemos quizá una generación en la que hay gente muy formada
Y hay gente muy poco formada, están los dos extremos, ¿no? Efectivamente, el boom del ladrillo fundamentalmente hizo que muchos jóvenes abandonasen de forma temprana el sistema educativo, ni siquiera el fracaso escolar, simplemente lo abandonaban y accedían a aquellos lugares de empleo que eran mucho más atractivos bien para ese momento. Claro. Efectivamente, muy bien remunerados. De hecho, algunos de ellos pensaban que estudiar era casi que perder el tiempo. Claro. Ahora en ese momento... Muchos jóvenes sostenían la teoría de que para qué estudiar si gano más dinero en el turismo, en la construcción. Ustedes, los de antes, son los que estudiaban. Sí, sí, efectivamente, se veía como algo de risa, ¿no? Pero en este momento nos hemos dado cuenta que existe una parte de los jóvenes en Canarias que no tienen o nula o muy poquita formación, con lo cual también es cierto que existe dentro de nuestra encuesta de jóvenes canarios que se... ¿Tienen una encuesta propia? Efectivamente. ¿El observatorio de ustedes? Efectivamente, el Observatorio Canario de la Juventud, que está recogido dentro de la propia Ley Canaria de la Juventud, elabora una encuesta de forma anual y en concreto la última que tenemos arroja datos, pues bueno, en cierta manera para ser optimistas, en tanto en cuanto los jóvenes detectan y entienden que para combatir el desempleo tienen que volver al sistema educativo. Están volviendo a las aulas. Efectivamente, eso se ha percibido. El paro ha tenido de bueno, digamos entre comillas, que vuelven a formarse, pero ustedes también detectan lo que decíamos, gente que no tiene ni los estudios primarios, se decía, en general, no solo los jóvenes. Hay jóvenes muy poco formados y jóvenes muy formados. Efectivamente, y además los que están formados mayoritariamente son universitarios. La parte de FP está poco incentivada y el FP tiene una parte muy positiva, que es la flexibilidad a los cambios del mercado laboral. Esto, pues, realmente queremos empezar a cambiar esa tendencia, esa mentalidad e incluso adaptarnos a países europeos como puede ser Alemania, donde la formación profesional es lo común y realmente lo excepcional es acudir a la universidad. Claro, sí. Y aquí también, es al revés, aquí hemos pensado siempre que el que no va a la universidad no está formado. Efectivamente, de hecho, cuando ibas al FP se consideraba que era el que tenía el que no servía para estudiar en la universidad. Efectivamente, te etiquetaban o estigmatizaban como una persona que no tenía las suficientes cualidades para ir a la universidad. Y esto realmente tiene que cambiar. Por otro lado, también nos encontramos con las certificaciones profesionales, que también va a ser muy positivo para que personas que tengan jóvenes, especialmente en lo que se refiere a la parte de juventud, tengan una experiencia, una trayectoria laboral, puedan acudir a un curso que puede ir de 3 meses a 9 meses. ¿Y se les titula? Se les titula con un certificado. ¿En qué actividades, Estefanía? Pues hay un catálogo muy amplio con más de 600 certificaciones, o sea, la parte de juventud, que es la que nos afecta a nosotros, tiempo libre, por sería ejemplo, todo lo relacionado efectivamente con ocio, la parte de ocio y tiempo libre, lo que sería regular la parte, o sea, certificar la parte de monitor, director, informador. Le dan un título, se certifica, eso le permite luego una salida laboral mejor remunerada probablemente. Efectivamente, donde puedan certificar, que tienen unos conocimientos adaptados para brindar esa actividad. Tengo curiosidad por una cosa, en tu caso particular, tú eres madre, tienes un hijo, un niño, sí, un niño. De 4 añitos, Sí. O sea que tú, que tienes 29 años, fuiste madre muy joven, a los 25, ¿estabas estudiando entonces? Sí, en ese momento estaba estudiando en la universidad. ¿Y habías acabado la carrera? No, estaba a punto de finalizar los estudios y tuve que compaginar la maternidad con los estudios y con el trabajo. ¿Acabaste de Derecho finalmente? Acabé finalmente, sí, en este momento soy directora, pero bueno, mi vocación... Tu trabajo, tu titulación es de licenciada en Derecho y has trabajado de abogada además. Sí, he estado profesional. Efectivamente. Lo que te ponía el tema sobre la mesa era para buscar un poco los ejemplos. Muchos jóvenes que han llegado a esta crisis con una cierta formación, como es tu caso, con un título universitario, incluso formando familia, su sueño era tener no solo la familia, sino una casa en propiedad, tener un trabajo, a ser posible fijo, y en fin, esa era su emancipación. Esto ahora sabemos que es prácticamente inviable. Antes de volver a casa de los padres, la casa en propiedad, en fin, si no alquilas, muy complicado. ¿Ha cambiado todo ese rol que tenían los jóvenes? Lo cierto es que el tema de la vivienda en propiedad es una costumbre muy propia de los españoles y de Canarias también, verdad, sí. En el sentido de que parece que si no tenías una casa y no tenías un trabajo estable, bueno, el proceso era tener un trabajo estable, comprarte un coche, una casa, el coche también, sí. También entraba dentro del lote. Evidentemente todo eso pues no ha cambiado solamente porque la propia evolución de los jóvenes va teniendo otras prioridades, porque también las tienen. Las prioridades de los jóvenes en este momento no son las mismas que hace 5 años. Esto cambia muchísimo y lo detectamos en la propia encuesta de Jóvenes Canarias.
sino porque además en la propia crisis económica ha hecho que dentro de esa transformación económica nos hayamos dado cuenta de que existen otras formas de emanciparse. Otra mentalidad. Efectivamente, otras formas de emanciparse. La forma de emanciparnos. Tú mismo antes hablabas de la emigración. En este momento, en el siglo XXI, hablar de emigración... Es un anacronismo. Claro, es algo totalmente anacrónico, cuando realmente se puede hablar de movilidad, un proyecto de movilidad. Ir y volver, muchos vuelven. De hecho, hemos tenido unas jornadas de empleo en el Alfredo Kraus hace poquito tiempo. En el Auditorio de Las Palmas. Efectivamente, muy interesante, donde habían ponentes de diferentes países y especialmente el del alemán, que evidentemente no recuerdo su nombre por la complejidad del mismo. Un von Funkhausen. Algo así. ¿Algo así? ¿Cómo se llamaría ese hombre? Pues algo así, para hacer honor a su aportación. Que están de moda ahora en Europa, son los que mandan, los alemanes. Sí, parece que Merkel ahora es la que manda. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Pues decía que la movilidad no tenía que verse como algo negativo. Todo lo contrario, en tanto en cuanto a largo plazo, y de hecho era positivo para la propia comunidad autónoma, en este caso para Canarias, porque el joven no tenía por qué no volver a su tierra. Claro. De hecho, venía un joven mucho más preparado, con mucho más autonomía personal. Trae una forma de ver la vida distinta. Porque además nos encontramos con la contravertida realidad de que somos una comunidad autónoma principalmente turística, pero la mayoría de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, no saben hablar idiomas. Inglés, por efectivamente, ejemplo, y en cierta manera eso nos hace dependientes de un sector que evidentemente sus transformaciones nos pueden afectar y muchísimo. Entonces nosotros a través de la Dirección General de Juventud también fomentamos el aprendizaje del idioma. Ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, el programa de Juventud en Acción. Es un programa europeo ese programa. Efectivamente, europeo, son de fondos europeos. Y es un programa que ayuda a los jóvenes a acercarse a Europa y que Europa también se acerca a Canarias a través de intercambios, a través de actividades de carácter social y cultural, pero sobre todo siempre trabajando desde el enfoque del voluntariado. Claro, aquí en Canarias existen como fondos unos 230.000 euros, o sea, como capital europeo que se tiene que invertir. Es dinero eso, 230.000 euros. Sí, ahora estás hablando de una iniciativa que el gobierno, me consta porque lo tengo apuntado para preguntarte. Ustedes en materia de idiomas y en formación tienen algo que es el turismo juvenil, de viajar, estar meses en un país. Efectivamente, formándose. Nosotros tenemos el programa de turismo juvenil, que bueno, turismo juvenil tiene algunas connotaciones un poco baladí, quisiésemos hablar de más de movilidad juvenil. En tanto en cuanto nosotros canalizamos toda la parte de Interrail, Au Pair, los jobs, los hotels. Todos los programas que hay. Son programas efectivamente de movilidad donde los jóvenes pueden ir a aprender un idioma, pueden incluso trabajar con una remuneración, etcétera. Y también aquí en Canarias... ¿Sí? Perdona que te interrumpa, estoy pensando en los miles de jóvenes, por desgracia, en paro, que están ahora mismo sin saber qué hacer. Si se acogen a un plan de esto, ganan tiempo, aprovechan, se forman. Efectivamente. En este momento hay que moverse porque es muy positivo para el aprendizaje de idioma, para la autonomía personal, para traer experiencias, pero tampoco estamos diciendo con esto a los jóvenes que se vayan. Evidentemente, ese no es el mensaje que damos. Todo lo contrario, queremos que los jóvenes se formen, pero si además le puedes dar un plus a tu formación de tal forma que tú en tu currículum puedas además decir controlas un idioma en origen, evidentemente la red EURES ha existido siempre, ahora está más en auge que nunca. Más en auge, ahora más de moda, sí. Efectivamente, y por ejemplo, en cuanto a la parte de Juventud en Acción, existen unos certificados que se llaman los Youth Pass, que sirven también para certificar toda esa parte de voluntariado que los jóvenes activos hacemos. Es un certificado europeo que sirve para decir, bueno, pues esta persona ha realizado esta formación en este tiempo y eso también lo puedes... es un título, ¿no? Lo puedes anexar a un currículum y a la hora de un empresario tener varios currículums, pues evidentemente... Ese está formado en otros países. Claro, esa formación no reglada que también muchas veces obviamos, que es la que no se aprende. La no formal. La no formal, es la que no está en el cauce del sistema educativo normal, que va a la FP o a la universidad. Esta es la que se adquiere en otros ámbitos. En otros ámbitos de la vida. Asociaciones, comunidades de vecinos. Efectivamente. O estos viajes que estamos diciendo. Estos propios viajes también es una formación no formal. La no formal es toda aquella que no se enseña en los centros educativos, pero que evidentemente al venir de fuera acaba condicionando la formal. La propia Estrategia 2020 la recoge como una prioridad. Que es la estrategia de Europa para un desarrollo sostenible en el año 2020. Efectivamente, son los objetivos que tenemos fijados de aquí al 2020 en muchos aspectos, pero en lo que se refiere a juventud, con algunas conclusiones muy importantes. También tenemos el libro blanco del Senado. Antes de entrar en el libro blanco, sobre esto que has dicho de la educación no formal, para no pasar así de
como muy desapercibidamente, sino deteniéndonos un instante, Estefanía, porque esa formación cada vez cobra más cuerpo, Efectivamente. pero no está muy reconocida. No, de hecho, hace unos días estuve en una comisión técnica del Parlamento en lo que se refiere al estudio de la educación en Canarias, cómo se encuentra en la actualidad, y me invitó el presidente del Parlamento y asistí. Y en el momento de leer la ponencia y después se generó un debate, fue muy interesante porque ellos mismos detectaron que hasta el momento, después de 20 invitados, nadie había hablado de la educación no formal. Curioso eso, ¿no? Claro, y es la parte de los valores. Están presentes en la sociedad, los jóvenes que están asociándose, moviéndose, haciendo cosas por su cuenta. Efectivamente, es que es lo que antiguamente nuestros padres llamaban la universidad de la vida. O sea, esa universidad... O el famoso amateur, que también se decía antes. Este es amateur. Este es amateur porque no está preparado, lo que pasa es que no ha ido a la universidad. Efectivamente, nos encontramos a muchísimas personas que son grandes profesionales, que no tienen una formación no reglada, pero cualquiera los puede cuestionar. De hecho, ya Europa ha detectado esto a través del certificado del YOUPass. Creo que esto caerá en cascada. Nosotros, propiamente dentro del Gobierno de Canarias, en concreto de la Dirección General de Juventud, estamos debatiendo sobre la posibilidad también de poner en circulación un certificado donde también podamos premiar a nuestros jóvenes dentro de nuestro ámbito. Pues es un revulsivo, evidentemente. Estás diciendo una cosa muy importante, porque cuando decimos formación para conseguir trabajo o para el día de mañana, bueno, pues usted puede hacer una carrera universitaria como es deseable, o puede hacer la de formación profesional o lo que fuere, pero también usted en el curso de su vida puede tener muchos conocimientos en los que se ha ido especializando. Si Europa los va certificando y España los titula, que tiene una formación también. Efectivamente, acredita, ¿no? es gente con idioma, gente con experiencia vital en muchos sitios. Y que pueden aportar muchísimo. Muchos conocimientos, sí. Realmente al final son los que construyen la sociedad, aquellas personas que se implican activamente. Sobre todo los jóvenes que no paran. Culos inquietos. ¿Cómo decimos? Rejivilla. Jeribillas. Son jeribillas. Efectivamente. Es verdad, y a esa edad en que se puede, hay que aprovechar ese potencial. Hay que aprovecharlo. Ibas a hablar del libro blanco del Senado, que está a punto de salir, ¿no? Efectivamente, ahora mismo estamos en una fase de borrador, donde las comunidades autónomas estamos aportando enmiendas al propio texto, y de hecho ayer recientemente nos reuníamos los técnicos para darle una visión, pues bueno, desde el ámbito de la comunidad autónoma. Lo cierto es que eso es lo ideal, lo que se plasma. Es muy soñador el libro blanco sobre lo que la juventud puede hacer. Más que soñador, es lo ideal, y es en lo que debiese implicarse todas las administraciones, pero todos los agentes sociales implicados. Es que para empezar, ahí me dicen, hay que dedicarle un 1% del presupuesto de cada comunidad al joven. Sabemos que eso es inviable. Sí. Por ahí empieza a fallar, pero cuando se dice, ante todos los problemas que tiene el joven ahora mismo, los jóvenes tienen derechos a los derechos, empezamos a mirar los derechos que no se cumplen. Tú eres secretaria general, además, de la Juventud Socialista de Canarias. Efectivamente. Ustedes estarán hartos de pedir que esos derechos se reconozcan de verdad en la práctica, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que, claro, ahora yo estoy del otro lado, de la parte ejecutiva, ¿no? Entonces ahora, claro, la parte política uno traslada todas aquellas reivindicaciones que tenía en la parte interna hacia la parte ahora más pública. ¿Cuál es la más frustrante, Estefanía, de esas reivindicaciones, la que no puede salir? En este momento el empleo para mí es una prioridad, casi que, bueno, no me quita el sueño como al rey. Sí, es verdad. Sí. El rey lo dijo antes de ir a cazar elefantes, hay que tener en cuenta eso. Efectivamente. Pero ese es el gran problema, ¿no? El paro. El paro es el gran problema, y sí es verdad que me quita el sueño, porque evidentemente todo lo que hacemos en este momento tiene una impronta muy importante en todo lo que se refiere a empleo. Creemos que a través de la educación no formal estamos educando a ciudadanos, con lo cual es una forma de favorecer el empleo. No tenemos competencias en políticas activas de empleo para formar a nuestros desempleados, y además con el recorte que ha sufrido el Servicio Canario de Empleo. Competencias, saber las águilas, lo que no hay es dinero. Bueno, siempre habrá momento de adquirirlas si hubiese dinero, pero en este momento, claro, todo el mundo ajusta sus competencias para que puedan cumplir por lo menos lo fijado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tenemos que empezar a cambiar el concepto de políticas de juventud. Y eso nichos de empleo que no sean los tradicionales, cuando decimos los jóvenes están en paro porque no consiguen trabajo, ya en el turismo, porque también ya genera una parte de empleo, ni en la construcción, por supuesto. Pero ¿qué cosas han notado que pueden abrirle las puertas a los jóvenes para trabajar? Lo que se refiere a juventud, y eso lo hemos detectado desde el principio, la parte de tiempo libre puede ser una parte muy importante para profundizar y para abrir muchas puertas y muchas ventanas. ¿Las redes sociales es verdad que generan empleo juvenil? Puede ser, evidentemente. Es una forma, las tecnologías son ahora mismo el futuro. A mí me está sorprendiendo, te lo digo de verdad, cuando preguntas
los jóvenes que montan incluso empresas en online, Efectivamente. digitales, de diseño, de no sé qué. O sea, En este momento las empresas a través de Internet son globales. O sea, el localismo a través de Internet es inexistente porque una persona puede acceder a la información en cualquier parte del mundo. Esto va a ser muy positivo para precisamente globalizar el concepto de empresa. Por lo tanto, nosotros creemos que las nuevas tecnologías van a traer mucho y buen futuro para los jóvenes. Además también existe la parte de ocio y tiempo libre. Es una parte que no se ha legislado todavía en la comunidad autónoma, es competencia de la Dirección General de Juventud. ¿Tienen previsto ustedes algún decreto sobre esta cosa? Efectivamente, tenemos el decreto de creación de escuelas de tiempo libre y la parte de lo que es las personas que puedan dar formación en este sentido. Y eso es importante para los que nos están escuchando. Cuando ustedes saquen el decreto de escuelas de tiempo libre, son jóvenes que van a esas escuelas y acaban con un título, con una certificación. Efectivamente, exactamente, con un título en la parte de director, puede ser también informador, monitores, etcétera. Esto va a ser positivo porque bueno, es una forma también de colmar ciertos sectores que se abren y que evidentemente nosotros vamos a favorecer. ¿Chicas o chicos? ¿Quiénes están más afectados por la crisis en este momento? ¿Jóvenes, femeninas? Lo que sí es cierto es que el perfil de la mujer que se forma, o sea, de la persona que se forma tiene más cara de mujer que de hombre. Tiene más cara de mujer, ¿no? Efectivamente. Lo que sí es cierto es que ahora mismo el desempleo juvenil ha afectado en la misma medida, o muy aproximada, tanto a mujeres como a hombres. ¿Por qué votan tan poco? ¿Por qué hay tanto abstencionismo? Por lo que te comentaba inicialmente, la desmotivación. Los jóvenes son incrédulos, ya entienden que, bueno, los jóvenes hemos hecho, me incluyo, todo lo que nos han pedido, nos hemos formado, hemos salido a Europa, hemos aprendido idiomas, algunos de ellos, y claro, y detectamos que decir, bueno, ¿y ahora qué es lo siguiente, no? Y esa desmotivación evidentemente afecta muchísimo al voto, ¿no? Porque es la forma, es el instrumento que tenemos para poder quejarnos, para poder decidir. Entonces es cierto que también tenemos que trabajar mucho en la cultura de democracia institucional a través, pues no sé, hace unos meses se reunía aquí el Consejo de la Juventud de España con diferentes jóvenes de toda España y también de Canarias. Los llamados líderes juveniles. Efectivamente, sobre un concepto que se llama diálogo estructurado, donde se fijaron efectivamente unas conclusiones sobre el acercamiento de los jóvenes a las instituciones. Se hicieron unas conclusiones muy interesantes que evidentemente vamos a tener en cuenta. ¿Y en la política van entrando? Tú eres un ejemplo, que van entrando. Sí, lo que pasa es que poco, ¿no? Los que entramos parecemos bichos raros con respecto a nuestros jóvenes, a los jóvenes que están cerca mía, por hablar de mí misma, que nunca es bueno hablar de uno mismo en un programa de esto. Bueno, pero bueno, soy un ejemplo, ¿no? Claro. Efectivamente. Pero los que realmente están convencidos de que hace falta un cambio, están muy implicados de forma muy activa y somos conscientes que ahora más que nunca tenemos que trabajar todos en conseguir solucionar este tremendo problema, que es una cuestión de todos. Pero ojo, cuando decimos regeneración, ¿ustedes han llegado a la conclusión de que hay que quitar a todos los viejos y poner a los jóvenes? ¿O hay que intentar combinar? La edad es la experiencia también. Efectivamente. La formación viene mucho del background, de esa experiencia, junto a los jóvenes que traen savia nueva. ¿Se puede llegar a una especie de pacto intergeneracional? Entiendo que no se tiene que excluir a nadie, y mucho menos por su edad. Entiendo que eso sería algo bastante injusto y creo que el relevo generacional se tiene que ir produciendo de forma progresiva y además con personas que realmente estén preparadas, que estén activas y que se produzca de una forma natural. Tiene que ser un proceso natural y nunca forzado. Entiendo que dentro de... ¿Te refieres a un partido? ¿A un partido político? Un partido político, por ejemplo, sí. Si entras a un partido político, evidentemente no puedes entrar con una revolución y con un sentimiento destructivo, porque entonces estás en el lugar equivocado, ¿no? Claro. Entiendo que ese es un proceso natural que la propia situación va produciendo. Cuéntame una cosa, porque hemos visto ayer las manifestaciones de los jóvenes, de los estudiantes, de los profesores también, en el sector de la enseñanza. Hay un problema con motivo de los recortes que afectan a la educación, que en Canarias tienen una vertebración distinta, puesto que no se aplican exactamente, tanto el número de alumnos como el número de las horas lectivas, que puedan afectar los puestos de trabajo, pero los jóvenes salieron a la calle, van a seguir manifestándose, lo cual, digamos que entre comillas, es bueno, puesto que antes decías que están desmotivados. Efectivamente. Pero ojo, esas manifestaciones que en América, por ejemplo en Chile, derivaron en revueltas, que el 15M de alguna manera ha intentado que tengan un cauce. ¿A dónde conducen o a dónde crees, como
líder juvenil también, que han de conducir. Evidentemente, que los jóvenes participen y que se quejen es positivo. Es bueno. Es positivo porque además hace que la democracia realmente se manifieste como algo vivo y no algo que esté muerto ni con un olor putrefacto. Y además la unión hace la fuerza, con lo cual entiendo que aquí en Canarias y en el resto de España los jóvenes tendrán que salir y tendrán que quejarse de aquello que consideran un atentado a la educación pública. Además es un derecho constitucional y fundamental que en este momento, con algunas decisiones de carácter político y de Estado, se están afectando y mermando los derechos de los jóvenes para poder acceder a la educación. Y si hablamos de que la educación es la única forma de salir de una crisis económica, en cierta manera esta contradicción va a generar muchas fricciones que, por lo tanto, si no acaban en revuelta, pues es probable que se sigan produciendo en el tiempo. Y si acaban en revuelta, lo encontraré lógico. Lógico, claro, porque los jóvenes están muy enfadados, no entienden lo que está pasando. ¿Y esas revueltas en qué pueden derivar? Porque la situación es la que es muy grave económicamente. ¿Los jóvenes tienen suficiente encaje en esa situación como para saber, en fin, dimensionar su protesta o puede desbordarse el vaso? Bueno, no sabemos hasta dónde podemos llegar hasta que nos vemos en una situación extrema. En este momento a los jóvenes nos están diciendo que nos formen, pero las becas están exigiendo más criterios de excelencia. Nos dicen que nos formen, pero resulta que van a hacer recortes en lo que se refiere, por ejemplo, en profesorado. Aquí en Canarias supondría una disminución de 3.500 profesores. ¿Qué va a hacer la Consejería de Educación de Pues evidentemente la Consejería de Educación, por lo pronto, va a mantener los puestos de trabajo. A pesar de que ayer estaban diciendo que inevitablemente la gente en la calle, los estudiantes, va a ver finalmente, y los profesores, que los despidos serían inevitables. ¿Crees que el Gobierno de Canarias mantendría va a mantener ese criterio? Efectivamente, hasta el final lo va a mantener, hasta que pueda mantenerlo, porque la realidad es la que es. Pero entendemos que en esta crisis económica, si nos cargamos el pilar fundamental, que es la educación, estamos quebrando, inevitablemente estamos quebrando el sistema de bienestar que teníamos hasta este momento en Canarias y en el resto de España. Está claro que los jóvenes, además, vemos que el desempleo juvenil se incrementa, pero si además también decimos que esos jóvenes mayoritariamente no están formados, pero por otro lado estamos recortando en educación, entonces se complica todo muchísimo y es cierto que estos jóvenes que salgan a la calle y que reivindiquen su posición y que esto pueda pues ir a más, pues no, Carmelo, no lo veo tan descabellado, porque entiendo que los jóvenes están muy enfadados, muy enfadados. ¿Se es joven hasta qué edad? ¿Y desde qué edad? La Ley Canaria de Juventud dice que de los 14 a los 30 años. En este momento, con esta situación económica, ¿crees realmente que un joven de 30 años se puede permitir emanciparse? ¿O marcharse de casa de sus padres cuando no tiene muchas ocasiones opción a un empleo? Pues vamos, ya de cuanto menos a una casa de alquiler. Tener una familia, en tu caso estaba claro, a los 25 ya tenías familia, pero que quiero decir que, en fin, que son jóvenes que a los 30 años es ya padre de familia prácticamente. Podría ser. Lo que sí es cierto es que España y Canarias es una sociedad mayoritariamente familista. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros jóvenes dependen mucho de la familia. Y además tienen un grado de confianza hacia su familia muy prioritario frente a otras instituciones de nuestro país. Lo que también es cierto es que eso tampoco lo tenemos que ver como algo negativo. La familia es el núcleo. En estos momentos es casi una salvación. Efectivamente. El problema, paro, a casa de papá y de mamá. Es que de hecho hay muchas familias que ni siquiera trabajan, ni el padre, ni la madre, ni los hijos, todos están desempleados y cada vez se complica mucho más la situación. Esto tiene que ser una prioridad inmediata para cualquier gobierno de cualquier ámbito administrativo. Y por hablar de esta parte, de ámbitos administrativos diferentes, no podemos obviar la parte de coordinación. Con los cabildos, con los ayuntamientos, las famosas duplicidades, ¿no? Que en juventud también las hay, ¿no? Tenemos que evitarla a toda costa. ¿Has visto todos los cabildos y ayuntamientos? Efectivamente, llevaba 3 meses como directora y ya había visitado todos los cabildos, nos habíamos reunido con todos los ayuntamientos por islas, evidentemente porque juntarlos a todos se complica, y en todos detectábamos algo importante. Juventud está considerada como la María de todos los gobiernos. No voy a decir de qué administraciones, efectivamente, donde primero recortan, y sobre todo porque cree que son cuestiones que no son prioridades. Y este concepto lo tenemos que cambiar. Es muy grave dejar eso como una cosa sin importancia. Entendemos los jóvenes.
que el propio desempleo juvenil puede también tener una parte de dejación de las políticas de juventud. Como que es menos grave. Efectivamente, porque lo asociamos con una parte, ocio y tiempo libre, es una parte. Pero es que de juventud, cuando hablamos de políticas de juventud estamos hablando de políticas emancipatorias. Y las políticas emancipatorias son políticas afirmativas, que nos afirman como personas en sí mismos, como adultos. Esto, en cierta manera, cuando se explica, al igual, no se entiende porque llevamos lastrando ese concepto de decir, bueno, los jóvenes que se lo pasan tan bien, no. Realmente asociamos al botellón y al fin de semana. Al fin de semana, al pasarlo bien, y eso, bueno, es que de verdad que la parte de ocio es una parte que tampoco podemos obviar, y además fomentamos un ocio saludable, pero hay muchísimas partes más, como te comento, la parte de emancipación, la parte de participación. Es fundamental que los jóvenes participen de la sociedad. Estos jóvenes que en este momento se quejan porque creen que lo que está sucediendo con su futuro es totalmente incomprensible e injusto, están participando de la sociedad. Están participando, sí. Bueno, es que podríamos seguir hablando del tema, uno de los temas angulares de la crisis de nuestra sociedad, que es la situación de los jóvenes. Crea tantos problemas sociales que en fin, podríamos y deberíamos seguir hablando mucho tiempo. Se nos acaba el tiempo, pero recordemos que un reciente informe de UNICEF nos alerta también sobre que la pobreza en estado puro y sangrante afecta cada vez más a niños, adolescentes y jóvenes que a mayores en este país. En fin, es un tema para seguir hablando y debatiendo. Estefanía Castro, directora general de Juventud, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hasta Carmelo. Una próxima oportunidad, Hasta la próxima. Estefanía. Gracias. Y a ustedes también muchas gracias. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.